fechas. Bien, dando inicio a lo que es la sección 11, en esta sección 11 nosotros encontramos lo que son bueno, lo que es en sí las materias textiles. Esta está comprendida de lo que es el capítulo 50 hasta el capítulo 63, pero como todo lo que nosotros miramos en la parte del sistema armonizado, vamos a ver que en los primeros capítulos vamos a encontrar esos productos que todavía son como materias primas, como semi-manufacturas, hasta ir a los capítulos finales, que en donde nosotros ya podemos encontrar confecciones en sí totalmente elaboradas, desde una prenda de vestir o cosas así que nosotros podemos ir tomando en esta sección 11. Entonces, una manera introductoria de esta sección 11, nosotros vemos que se refiere al conjunto de materias primas que están en la industria textil. Acá, ¿qué es en sí una industria textil o qué es una materia prima? Puede ser desde seda, lana, algodón, alguna fibra sintética o artificial, que aquí se definen igualmente en lo que son los capítulos 54 y 55. También nos podemos orientar a las otras fibras vegetales o fibras textiles de origen animal. O sea que aquí podemos encontrar de ambos rumbos, teniendo en cuenta también que hay fibras de origen mineral, pero esas no las vamos a encontrar acá. Bien, aquí hay productos semi manufacturados, que es lo que les comentaba. Nos da el ejemplo de lo que son los hilados y los tejidos, que todavía no es en sí un producto final, sino que es una materia prima para poder elaborar esa manufactura. Y otros artículos ya confeccionados que lo vamos a hallar en la parte 2, que por lo general nosotros aquí lo dividimos la parte 1 y 2 en base a los tipos de manufacturas que este viene trayendo. Entonces acá nosotros tenemos todo lo que son las materias textiles, recordando entonces que no va a comprender toda la sección en sí. De forma general podemos mencionar que aquí el cabello y las manufacturas de cabello no están clasificadas acá, como por ejemplo hay pelucas que aunque el cabello en sí podría denominarse como un tipo, perdón, de filamento, no está clasificado acá. Eh, Vamos a tener la diferencia entre pelo, porque el pelo sí lo vamos a encontrar aquí en esta sección 11 como un pelo fino o un pelo ordinario, pero el cabello, que es el de origen humano en sí, no está clasificado acá. Puede estar en el capítulo 5 o puede estar en el capítulo 67 de acuerdo a la elaboración que éste tenga, al proceso de elaboración o el grado de elaboración que tenga. Sí vamos a tener un producto que se menciona en esta sección 11, pero este producto se llaman los capachos. Los capachos vienen siendo como un tipo de prensa que se utiliza en sí en la extracción de aceite. Es como el filtro que se va utilizando en las prensas y a esto se denominan artículos de uso técnico. Entonces, como es un artículo de uso técnico, el capítulo 59 en la 59.11 sí lo agrega, pero es el único que nosotros vamos a encontrar en base a lo que es el cabello. También vamos a excluir lo que son las fibras de amianto. Bueno, en su momento ustedes miraron el capítulo 25 cuando llevaban esta clase de química. El capítulo 25 en la parte de los minerales habla del amianto. Entonces el amianto al momento de convertirse en una manufactura, ya sea inclusive en un hilado, en un tejido, en una prenda de vestir, no está clasificado acá. Ese tipo de materia prima nosotros la vamos a encontrar en el 25 como un mineral en sí en bruto o una manufactura en el 68. También están otras fibras que son minerales como lo que es el carbono, eh, entre otras manufacturas en sí de fibras minerales que están en el 68. Y el vidrio, que también nosotros podemos obtener fibras de vidrio o tejidos en sí de vidrio, hilados de vidrio, que esas nosotros las vamos a encontrar en el capítulo 70 porque no forman parte en sí
de todo lo que comprende esta sección 11. Esta sección 11 la vamos a dividir en estas tres partes. La primera parte, que es la materia constitutiva, es decir, que aquí nos va a importar bastante si las fibras que estamos utilizando, que estamos clasificando, o las que se utilizaron para elaborar el hilado o el tejido, son de origen animal, son de origen vegetal o son de un origen sintético o artificial. Si ustedes se fijan, no mencionamos el mineral porque esa se excluye. También están bueno, en el número 2 tenemos un conjunto de capítulos que vamos a denominarlos especiales porque los productos que aquí se clasifican son muy variados. Por ejemplo, podemos tener desde tejidos de punto, desde telas sin tejer, como por ejemplo el fieltro, la guata, que son denominadas telas sin tejer. Nosotros la podemos encontrar acá. Cordones, cosas así vamos a ir encontrando en esta parte también, por ejemplo, lo que son los hisopos, diferentes tipos de productos que en sí algunos pueden denominarse todavía semimanufacturas, pero en algunos otros casos ya pueden ser un producto completo, una manufactura. Y el último grupo, que son los confeccionados o manufacturados, tenemos el capítulo 61 y 62. Estos son exclusivamente para prendas de vestir. Prendas de vestir para personas, no para animales. Entonces aquí vamos a encontrar desde sacos, faldas, prendas íntimas, prendas para bebés de todo tipo. Lo único que no vamos a encontrar, y claramente está porque tienen capítulos propios y ustedes lo van a ver en Mercio 2, el capítulo 64, que ahí está el calzado. Entonces eso no forma parte de esta sección, con una excepción del capítulo 63 que lo vamos a ver en su momento, y tampoco comprende los sombreros, tocados, que vienen siendo como adornos para el cabello, que están en el capítulo 65, un gorro, una gorra, todos estos tipos de productos, un birrete en sí, están en el capítulo 65. Hay una excepción que sí se lo menciono porque el capítulo 63 los incluye, pero con una condición. Y vamos a ver en ese entonces, en ese capítulo 63, cuándo es que los incluye. Y el capítulo 63 nos habla de las demás confecciones, que vamos a ver todos estos tipos de confecciones variadas que son de materia textil, como por ejemplo la ropa de cama, la de mesa, como un mantel, una sábana, cobijas o cosas así, exceptuando, y desde ahora vamos a ir teniendo esa diferencia, exceptuando que en este capítulo 63, cuando uno dice, por ejemplo, ropa de cama, no incluye un edredón, no incluye una almohada, porque son productos que el capítulo 94 los abarca más que todo como artículos de cama. Y la diferencia, por ejemplo, de lo que yo clasifico en el 63 y clasifico en el 94 es porque en el 94 me piden la condición de que ya vengan con algún tipo de relleno. Por ejemplo, en el caso de un edredón ya viene con relleno, o las almohadas ya vienen con relleno. En el 94 vamos a encontrar inclusive la cama completa en sí, con el colchón de la cama, porque ya viene relleno, aunque sea con resortes. Entonces, ese es una de las condiciones que menciona el capítulo 94. Acá vamos a encontrar las fundas en sí, para las almohadas, para el colchón, pero no esos productos que les menciono, porque cumplen con la condición del 94. Bien, siguiendo entonces, aquí nosotros vamos a encontrar lo que son los criterios de clasificación que nosotros tenemos de acuerdo al grado de elaboración que podemos encontrar en una materia. Por ejemplo, esto es en base a toda la sección 11. Nosotros podemos encontrar como una materia prima desde las ramas, las fibras y los desperdicios. Siempre vamos a tener en cuenta que la parte de los desperdicios son considerados esa materia prima.
una semimanufactura, los hilados o los tejidos. Acá se mencionan 3 tipos de hilados, pero hay muchos más tipos de hilados. Estos 3 que se mencionan acá, como un hilado sencillo, retorcido y cableado, solamente pertenecen a los primeros capítulos, del 50 al 55. Pero existen otros hilados que se llaman hilados especiales, que tienen otras características, vienen con botones insertados, tienen otros tipos de características, pero dentro de estos primeros capítulos, del 50 al 55, vamos a encontrar estos 3 tipos. Los tejidos, que es como una parte de semimanufactura, y las manufacturas, que ya serían las prendas de vestir y las demás confecciones. Entonces acá nosotros tenemos como parte de los tipos del grado de elaboración, ese criterio de grado de elaboración que se está aplicando en la sección 11. Bueno, entrando en sí a lo que es la sección, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es una materia textil, y la materia textil son todos aquellos materiales sólidos y flexibles que están creados a partir de una unidad fundamental. Puede ser un filamento o una fibra, que nosotros más adelante vamos a ver que un filamento y una fibra se diferencian solamente por la longitud que estos tengan. Unas son cortas y otras son continuas. También nosotros acá las vamos a identificar de acuerdo al origen. Y dentro de estas, perdón, se pueden distinguir, por ejemplo, las que son naturales. Estas proceden ya sea de las plantas o de los animales. En el caso de los animales, por ejemplo, de su pelo. Esas están clasificadas acá. Y también tenemos las artificiales o sintéticas. En el caso de una artificial, nosotros, por ejemplo, la podemos obtener a partir de la celulosa, de un producto químico. En el caso de la sintética, no existen en sí. Bueno, hay una diferencia entre sintética y artificial. La artificial nos dice que sí las podemos encontrar en la naturaleza, pero que deben pasar por un proceso químico para poder obtenerlas en forma de fibra o filamento. No es algo original en sí, pero no se altera totalmente. Y las sintéticas sí proceden totalmente de los procesos químicos, no existen en sí en la naturaleza, tienen que pasar por un proceso de sintetizado para poder obtenerse, y eso es algo que también los va diferenciando entre artificial y sintético. Entonces aquí podemos establecer que en el ámbito de lo que es la industria, la fibra en sí textil, nosotros la vamos a denominar como ese conjunto de filamentos o de hebras que son susceptibles de ser usados como un tipo de hilo. Y que este hilo se va a utilizar para hacer otros procesos y así obtener un tejido. Y sucesivamente en cuanto al grado de elaboración. Luego tenemos la parte de las materias textiles de acuerdo al origen, ¿verdad? Entonces tenemos en el origen natural, pueden ser origen animal, de origen vegetal, y vamos a mencionar estas de origen mineral. En el caso de origen animal, son un conjunto de materias que pueden surgir de los tejidos vivos de la epidermis de algunos animales. Podemos hablar en el caso del pelo, o de diferentes tejidos vivos de la piel también, las hebras que se puedan obtener como un subproducto de la industria del cuero, que también pueden entrar esas hebras en este tipo de materia. Para origen animal solamente vamos a tener 2 capítulos, que es el capítulo 50, en donde vamos a encontrar la seda. La seda es una materia de origen animal porque se obtiene de un gusano. Este gusano en sus glándulas va produciendo este tipo de filamento, y a veces para obtener ese filamento y no esperar de que pueda, por ejemplo, es como un tipo de gusano que va haciendo como un tipo de telaraña, para no esperar que salga en sí de sus glándulas, suelen ahogar en una solución a lo que son estos gusanos de seda, que por lo general son denominados de morera,
y de las glándulas van sacando los filamentos en sí directamente. ¿Por qué les menciono filamentos? Porque en el caso de la seda es la única que se obtiene de esta forma cuando hablamos de origen animal. También tenemos en el capítulo 51 la lana, que es como lo que miramos acá en la imagen. Todos conocemos que se obtiene, de dónde se obtiene la lana. Y también el pelo, ya sea fino u ordinario. En el capítulo 51 hay una diferencia entre lo que es pelo fino y ordinario, hace la mención en su primera nota legal, ¿verdad? Entonces, en esa nota legal de ese capítulo 51 me va estableciendo, por ejemplo, a qué se refiere con pelo fino y dice que puede ser un pelo de alpaca, de vicuña, de camello, de dromedario, de yak, de cabra de Angora, hay otro que es el de cabra del Tibet, el de cachimira y otros tipos de cabras, ¿verdad? Hace también la mención de lo que es el conejo, de la liebre, el castor, el coipo, la rata y lo que es bueno, la parte de la rata almizclera. Entonces acá en esa nota legal me establece que en el inciso B, los que se mencionan en ese inciso B son los de pelo fino y los demás vienen siendo pelos ordinarios. Entonces lo que ya no va incluido en ese inciso B. Bien, también tenemos lo que es en esta sección 11, los de origen vegetal. En el caso de origen vegetal son fibras de origen totalmente biológico que son originarias del acomodo celular de los tejidos vegetales. Aquí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la celulosa, que es un tipo de fibra vegetal que se utiliza bastante. En el caso de la celulosa, nosotros lo miramos, por ejemplo, en el capítulo 47, que también se puede utilizar para realizar pastas de celulosa, o sea que tiene diferentes usos. También podemos encontrar o extraerlas de ciertas fibras puras, ya sea de flores, que se extraen relativamente fácil en sí en cuanto a lo que son las plantas. Aquí en los vegetales tenemos otros dos capítulos, un capítulo que es totalmente específico para el algodón, capítulo 52, y el otro que es el capítulo 53, que en el capítulo 53 vamos a encontrar las demás fibras textiles vegetales, los hilados de papel y los tejidos de hilados de papel. Aquí nosotros en el 53 vamos a encontrar, por ejemplo, las otras fibras vegetales, textiles vegetales como el lino, el ramio, el yute, que son muy conocidos. Por ejemplo, en el caso del lino es como uno de los más conocidos en la parte de las telas. Entonces acá nosotros los podemos encontrar en el capítulo 53 y vamos a tener siempre en cuenta las exclusiones que se citan en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en el caso de la 53.05, que es una partida que se suprimió, qué pasó con ellos y mirar bien donde nosotros, por ejemplo, la 5305 nos podría estar hablando como de fibras de coco, de abaca, otras fibras vegetales que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder clasificarlos acá, como el esparto, el ramio, entre otras. Y están los de origen mineral que, como les comentaba, en el caso de los que son de origen mineral, estos textiles son elementos que pueden ser encontrados en la naturaleza, pero que no tienen un origen biológico. Para realizarlos en sí tienen que pasar por un cambio físico, ya sea químico también en su cierto punto. Y la fibra acá nosotros no la vamos a clasificar en esta sección. Teníamos el ejemplo de lo que es el capítulo 68, que ahí está la de amianto, pero también hay otras como las fibras de carbono o las de mica. Y está el capítulo 70, que ahí podemos encontrar en el caso del vidrio, cualquier fibra de vidrio que en sí la fibra de vidrio es un textil mineral que está compuesto por el silicio fundido, pero no está clasificado acá. Pasan por cambios químicos y todo eso, pero van a clasificarse en sus capítulos correspondientes.
También podemos mencionar otros hilados que son de metales preciosos o de metales comunes, que esos los vamos a clasificar de acuerdo al metal precioso o al metal común, sección 14 o sección 15. Esas no se encuentran acá. Tenemos ahora los que son de origen químico, que en el caso de origen químico tenemos las sintéticas y tenemos las artificiales. En el caso de las sintéticas se utilizan generalmente como materias básicas para la fabricación, en el caso de esta fibra, ya sea la hulla, el petróleo o los derivados del petróleo, un gas natural. Estos deben pasar por un proceso, como les comentaba anteriormente, de sintetización, y dentro de estas fibras sintéticas nosotros encontramos las fibras acrílicas, las modacrílicas, el polipropileno. Muy importante no confundir estas fibras de polipropileno con las que están en el capítulo 39. El capítulo 39 tiene polipropileno, pero no en estas formas. También están las fibras de nylon y otras poliamidas que vamos a poder clasificar. Está el poliéster, que también se menciona en el 39, el polietileno, el poliuretano, pero muy en cuenta que el capítulo 39 en sí no están clasificando fibras. El capítulo 39 es sí la materia que lo constituye, puede ser lo que es un copolímero, un homopolímero, pero allá en ese capítulo 39 no son fibras. Los porcentajes, las dimensiones transversales se mencionan en ese capítulo 39 para poder clasificarlos allá. Y lo que ya es una fibra, nosotros lo vamos a clasificar acá. También tenemos las artificiales, que aquí nosotros, como les comentaba, sí se pueden encontrar en la naturaleza, como una materia en bruto, pero mediante un proceso, ya sea químico, mediante un tratamiento, se pueden obtener. Tenemos el ejemplo aquí de las fibras celulósicas. Dentro de las fibras celulósicas podemos encontrar lo que es el rayón viscosa, que este se fabrica con la celulosa tratada a lo que es el sulfito, con sosa cáustica, diferentes tipos de químicos para poder obtener este tipo de fibra. También podemos tener en estas celulósicas lo que es el rayón cuproamoniacal, igualmente que se obtiene lo que es la celulosa en forma de línteres, otro proceso químico. Y está dentro de este primer grupo también el acetato de celulosa. En cuanto al acetato de celulosa, es muy importante tener en cuenta que este último se utiliza bastante como para imitar lo que es la seda, porque tienen como la textura es muy similar, pero en sí la seda con el acetato de celulosa van sus diferencias un poco más allá a lo que es la calidad. Por ejemplo, la seda, una de las condiciones que tiene es que no se arruga. Entonces, si este tipo de producto se tiende a arrugar, podemos tener ciertas dudas de saber si se trata entonces de acetato de celulosa. También tenemos las fibras proteicas o proteínicas, que estas son de origen ya sea animal o vegetal. Entre estos nosotros podemos encontrar las que se obtienen de la caseína de la leche, que la caseína, volviendo a recapitular, es un tipo de proteína que nosotros así en su estado puro como caseína la encontramos en el capítulo 35. También están las demás, por ejemplo, como algínicas, que estas proceden de las algas, entre otras que ya sean de esta parte de las proteínas. Y tenemos las últimas que son las algínicas que les mencionaba, las que proceden de ciertas algas que van a pasar siempre por ese proceso químico. Como les decía, sí se obtienen de la naturaleza, pero no son totalmente así como proceden de la misma, sino que deben pasar por ese proceso químico. Presentación entonces ahora de la materia textil. La materia textil puede presentarse en diferentes formas. Dentro de estas formas podemos mencionar lo que es en forma de greña, que estos son un conjunto de fibras que vienen entrelazadas entre sí. No hay como como algo uniforme, sino que solamente son pequeñas
partículas que ya vienen entrelazadas de manera arbitraria, no están ordenadas. Y estas, por ejemplo, pueden ser las que nosotros denominamos ya sea una fibra o un filamento. También tenemos la presentación en hilo, que es un conjunto en sí de fibras que están ya ordenadas y entrelazadas entre sí, y estas se obtienen de la greña que anteriormente nosotros teníamos. Este tipo de hilo nosotros lo podemos encontrar ya sea en presentación de torsión S o de torsión Z. Igualmente, la torsión, más adelante vamos a ver que es importante más que todo dentro de los campos que mencionan las notas legales de la sección, si es para acondicionado para la venta al por menor, si es para coser, que hay ciertas determinaciones aquí en esta sección que es muy importante que tengamos en cuenta. Inclusive esta sección se puede denominar como una de las más complicadas en sí en su clasificación por todos los requerimientos que se piden. También tenemos en forma de lámina, que la lámina es lo que nosotros conocemos como tela. En el caso de esta tela o esta lámina, en sí vamos a llamarla de esta forma lámina, surge de crear un elemento superficial. Pueden ser telas, pueden ser más que todo telas sin tejer o ya tejidas, de las dos formas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si son telas tejidas, las podemos encontrar del 50 al 55, pero si son telas sin tejer, capítulo 56. Igualmente aquí va a depender de muchas características que tengan. Por ejemplo, estos capítulos piden las dimensiones, piden el peso, piden también si vienen teñidas, si vienen blanqueadas, etcétera. O sea que aquí se establece bastante muchas de las condiciones que nosotros debemos de indagar en cuanto a la información completa del producto. Fibra versus filamento, que es una de las preguntas que ustedes tienen ahí en el foro. Tenemos acá cómo saber si son discontinuas, cómo saber si son continuas. Eso lo responde las consideraciones generales del capítulo 55. Estas consideraciones generales nos establece que se denominan discontinuas si la longitud comprendida está entre 25 milímetros hasta 180 milímetros. Si pasa de los 180 milímetros, se llaman filamentos. Por eso es que se le pide, por ejemplo, cuando miremos el capítulo 54 y 55, el 54 dice fibras continuas, pero se está refiriendo a filamentos. Y el 55 solamente dice fibras discontinuas. Y en el caso de las discontinuas, son aquellas que tienen una dimensión corta, que está comprendida dentro de estas dimensiones, ya sea de 25 milímetros a 180 milímetros. Los procesos y tratamientos textiles que puede pasar en sí ya sea una tela o ya sea en lo que es un hilado, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de procesos. En lo que es la industria textil, estos procesos son específicos ya sea al hilado o al tejido que nosotros queremos obtener, ya sea por las características o las propiedades que se desean. Y dependiendo también el tipo de fibra que se está utilizando para poder darle a esa fibra ya sea el método físico o el método químico necesario para las características que yo deseo, ¿verdad? Entonces, dentro de estos procedimientos podemos encontrar lo que es el ablandado. El ablandado es en sí como un tipo de operación que se le da bastante a las fibras vegetales, ya sea al yute o al cáñamo, en donde debido a que estos, por ejemplo, cuando se obtienen de la naturaleza, vienen con ciertas impurezas, al momento de realizar estos tipos de procedimientos de ablandado, se eliminan todas las asperezas, se eliminan las impurezas para tener en sí un producto más sano. También tenemos el acabado, que el acabado ya viene siendo como ese conjunto de operaciones que se llevan a cabo en el tejido
digamos, tenemos un tejido crudo, puede ser un lavado, puede ser un cepillado, puede ser un chamuscado, un aprestado, dependiendo la propiedad que nosotros queramos. Por ejemplo, en el aprestado, no sé si ustedes se acuerdan de esta palabra que se mencionaba en la 38.09. En la 38.09 decía que ahí se clasificaban los aprestos. ¿Qué quiere decir entonces? Aquí está, por ejemplo, la manufactura que se obtiene con ese producto. El aprestado viene siendo como darle en este caso sería la materia textil, el acabado que yo quiero darle a la superficie. Si lo quiero hacer antiadherente, si lo quiero hacer liso, si lo quiero hacer de diferentes tipos de formas, esa textura que le quiero dar a la superficie. También vamos a tener lo que es el agramado. Por ejemplo, en el agramado es igualmente conseguir otras fibras más limpias, son otros procedimientos. Un alisado, que es la operación de tratar en sí los hilos de, por ejemplo, en el caso de la lana, que vienen bien rizados, someterlos a una gran tensión, eh, a una temperatura ahí más o menos húmeda y así obtener este alisado. Quitar en la parte de lo que son los rizos que pueden traer. El azufrado, que el azufrado es un proceso de blanqueado en sí de las fibras, porque en sí las fibras cuando se obtienen de la naturaleza no vienen totalmente uniformes en el color, entonces siempre suelen meterse a estos procedimientos de blanqueado. Y el maurado, que el maurado es un tipo de tratamiento que aquí se le va a dar como una apariencia de tornasola, ya sea a los hilos o a las telas. Eso más que todo viene refiriéndose a todos estos tratamientos. También vamos a tener otro tipo de tratamiento o proceso, que es la parte de la hilatura. Este comprende un conjunto de procesos al que son sometidos en sí las fibras textiles. Pueden ser las naturales o las sintéticas. En este proceso nosotros vamos a tener, por ejemplo, en función a las características de la fibra, si se le va a dar una mayor longitud, la limpieza o la finura que se quiera, qué es lo que se va a hacer con la parte de lo que es la hilatura. Entonces aquí el hilado de las fibras va a consistir en transformar la fibra en hilo. Esta operación dice que tiene como lugar a la hilatura, ya sea hilar, es retorcer en sí varias veces lo que es la fibra para obtener el hilo. Y acá es donde nosotros vamos a definir, por ejemplo, si queremos una torsión Z, una torsión X, dependiendo del tipo de finalidad que se le va a dar. También en ese paso se da un proceso que se llama la merceración, se llama en sí, y esta merceración es un tratamiento en el cual se someten con, por ejemplo, las fibras de algodón o el hilo de algodón se somete con hidróxido de sodio a este proceso para darle un mayor brillo, para hacerlo más sedoso, hacerlo más resistente, eh, darle otras propiedades, ya que tenemos varios procesos. Luego tenemos lo que son las fases en los que van a pasar esta hilatura. Tenemos la primera fase que se llama el desempacado. En el desempacado es, como por así decirlo, lo primero que se hace cuando se realiza en el almacén, que llega toda la materia prima. Luego pasa al cardado, que el cardado tiene como objetivo separar las fibras individuales y formarlas en una posición paralela, como por así decirlo, quitar todas las impurezas, quitar todo lo que no forma parte en sí del hilo. También el peinado, que el peinado ya viene siendo colocar en sí toda la parte de los hilos de forma ordenada, ordenar las fibras, ordenar todos los hilos que ya vienen cardados y comenzar con la eliminación total de las impurezas y de las fibras cortas y que no se van a utilizar en el proceso. También podemos encontrar la primer torsión, que esta es basado a los hilados sencillos, esa primera torsión que se va a realizar. Y en la hilatura, que ya es lo que
en lo que se va sometiendo el hilado. Este proceso va a depender principalmente, como les decía, de la longitud de la fibra, de la calidad de la fibra. Si puede ser una torsión que es como por ejemplo el elemento que le va a conferir la resistencia a ese hilo. Si va a ser un retorcido, si va a ser un cableado, en ese momento se va a decidir si va a ser S o si va a ser Z. También tenemos la parte del acabado del hilo y otras posibles operaciones finales que se le pueden hacer. Como lo vemos acá, tenemos los diferentes tipos de torsión en Z y en X, y también la parte de los hilados cuando estos ya vienen cableados, que es lo que se muestra en la otra imagen. También tenemos dentro de lo que es la sección la numeración de los hilados. Aquí existen diferentes métodos de numeración de hilos, pero la que menciona expresamente el sistema armonizado es el sistema TETS. La definición TETS es, como decirlo, el peso en gramo de 100 metros de hilo. Y propiamente ya definido en lo que es el sistema armonizado, me dice un decitets. ¿Qué es un decitets? El decitets equivale a 0.1 tets, y tenemos ahí una fórmula que es utilizada para convertir un número métrico en un número decitets. O sea que aquí, en el caso del decitets, nosotros lo podemos definir como los gramos que pesan 10.000 metros de cada cabo, seguido del número de cabos que conforman el hilo. Este más que todo es un dato que nosotros debemos solicitar en aquellos casos de los hilados que el sistema armonizado, ya sea porque se trata de un hilo especial o cosas así, lo solicita. O sea que nosotros debemos conocerlo y así tener una mayor precisión en la clasificación. Bien, dentro de los tipos de hilados, acá podemos encontrar los hilados textiles, que pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Tenemos un hilado sencillo, por ejemplo, puede ser de fibras discontinuas, que están generalmente unidas por una torsión simple, o también por otros filamentos, ya sea sintéticos o artificiales, que también vienen realizándose de esa torsión simple. También tenemos lo que son los torcidos. Aquí nosotros tenemos una imagen, es como tener varios hilados sencillos que se van, dos o más de ellos, por ejemplo, que se van entrelazando entre sí hasta formar otro proceso de operación de torsión. Y tenemos el cableado, que en los cableados estos están constituidos por dos o más hilados, a los que uno de estos, por ejemplo, uno de ellos está retorcido y los otros van uniendo o van formando en sí otro sistema como de trenzado. Entonces acá todos estos que nosotros tenemos acá, los sencillos, retorcidos y cableados, los podemos encontrar del 50 al 55. Estos pueden ser crudos, pueden ser descrudados, blanqueados, teñidos, estampados, jaspeados, pueden estar gaseados, mercerizados, que es lo que les comentaba, el tratamiento con sosa cáustica, que les da un tipo de brillo o otro tipo de textura, algo más sedoso, entre otros tipos de procedimientos que pueden tener. Los tipos de hilados, también tenemos lo que es el hilo de alta tenacidad. En este hilo de alta tenacidad nosotros pues podemos encontrar que hay notas legales que específicamente me dicen cuáles son las condiciones que estos deben seguir. Por ejemplo, me dice, esta es una nota legal que me establece que para que se considere hilo de alta tenacidad se debe expresar en centinewton por tets. 1. La primera condición, que el hilado sea sencillo, ya sea de nylon o de las demás poliamidas o de poliéster, con 60 centinewton por tets. Otra condición, que sean hilados retorcidos o cableados de nylon o de más poliamidas o de poliéster, con 53 centinewton por tets. Y la última es
un hilado sencillo, retorcido o cableado de rayón viscosa de 27 centinewton por tercio. O sea que solamente en el caso de alta tenacidad solamente se menciona lo que es el nylon, las poliamidas, el poliéster y el rayón viscosa en estas condiciones aquí establecidas. Por ejemplo, aquí podemos encontrar uno que se llama bueno, un tipo de hilado que es utilizado normalmente en lo que es el calzado, en las maletas, en decoraciones. Este tipo de hilado es bastante resistente, más que todo por la compatibilidad que estos tienen. Y, por ejemplo, los que se van utilizando en el calzado y maletas, esos son elaborados con poliéster o con alguna poliamida. Entonces, siempre debe de cumplir con estas condiciones aquí de 53, 60, 27. También tenemos el hilo de coser, que en el caso del hilo de coser también tenemos tres condiciones. El hilo de coser está en las partidas 5204, 5401 o 55.08 de forma específica. ¿Qué se entiende entonces por hilo de coser? Dice que es un hilado que viene retorcido o cableado y que debe de satisfacer estas tres condiciones, no solamente una, sino que todas las condiciones. En primer lugar, nos habla de que debe venir en un soporte de los normalmente utilizados, ya sea un carrete, un tubo, como por ejemplo acá en la imagen, y me dice que el peso debe ser inferior o igual a 1000 gramos y ese peso va a incluir el soporte. Debe venir aprestado, es decir, la forma en cómo estos vienen enrollados es de la forma común para poder utilizarlo en costura, por ejemplo, y la torsión que estos tienen es una torsión Z. Si no cumple con estas tres condiciones, entonces no lo podemos clasificar como un hilo de coser. También hay otros hilos que son los hilados texturados, que estos se le llama así porque se le ha modificado la textura de lo que comúnmente son estos tipos de hilos por tratamientos térmicos. Digamos, son fibras que vienen termoplásticas, que han pasado por tratamientos térmicos y se les ha cambiado en sí esa estructura, ese tipo de textura que antes tenían para otro fin, ya sea un fin más específico, los hacen como más planos, los hacen más curvados para tener otra finalidad o hacer otro tipo de producto. Encontramos en este primer grupo lo que son, permítanme, lo que son los tejidos. En este caso, el tejido, vamos a encontrar esta pregunta de que si es lo mismo un tejido que una tela. Y esto se hace como, es como una pregunta general que a veces nos podemos hacer. Y tenemos, por ejemplo, que un tejido o un tejido textil en el lenguaje popular nosotros le llamamos tela. O sea que sí es como lo mismo en sí de forma general, pero dependiendo del lenguaje que se está utilizando. Acá en el tejido, como les había comentado, puede ser una tela sin tejer o una tela tejida. Las telas sin tejer van a estar en el capítulo 56, pero ya los tejidos en sí, esas lo vamos a encontrar lo que son del capítulo 50 al capítulo 55. Vamos a encontrar un tipo de tela que se llama telas, nosotros le decimos como tejidos planos o tejidos de trama y urdimbre. Y en el capítulo 60 están los tejidos de punto. Bien, creo que vamos a dejar hasta este punto lo que es la presentación y nos vamos a reunir el día de mañana. Vamos a ver si el día de mañana para poder abarcar, permítame, solo vamos a verificar qué es lo que nos falta. Sí, solo nos falta un poco. Entonces, nos reunimos el día de mañana solamente para terminar la parte de las telas, unos 30 minutos. Y así el miércoles hablamos
completamente lo que es la clasificación de las materias textiles. Aquí, como les comentaba, solamente es algo que vamos a hablar de los tipos de tejidos que hay y los tipos de filamentos